Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desmenuzar un momento que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo. ¿Se imaginan la mezcla perfecta de talento, carisma y, por supuesto, un poco de picardía? Pues eso es justo lo que vamos a explorar. Hoy nos adentramos en un encuentro mediático que ha desatado sonrisas y mucha curiosidad. La reacción de la talentosísima Demet Özdemir ante una pregunta directa sobre los abdominales de su colega y amigo, el encantador Can Yaman. Prepárense para una dosis de chisme con clase y detalles que no se querrán perder. Y antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese clic al botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante, y así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante universo de las celebridades. Ya están avisados. Este cruce de miradas, de sonrisas y de palabras entre Demet y Can ha sido un verdadero festín para los paparazzi y los fans por igual. Todos sabemos que Can Yaman es conocido por su físico envidiable, ese que lo ha catapultado a la fama internacional, y que sus abdominales son, digamos, una obra de arte que no pasa desapercibida. Su presencia en pantalla y su dedicación al cuidado de su cuerpo son temas recurrentes en la prensa y en las conversaciones de sus seguidores. Por otro lado, Demet Özdemir es una actriz con un talento descomunal, una profesional que irradia elegancia y una inteligencia que se hace palpable en cada una de sus apariciones. Lo interesante aquí es cómo reacciona ella cuando se le pone el foco sobre un aspecto tan particular de su compañero. No es una pregunta cualquiera, ¿verdad? Es una pregunta que busca, tal vez, una confidencia, una pequeña indiscreción, o simplemente una confirmación de lo obvio con un toque de picardía. Imaginen la escena: luces, cámaras, micrófonos apuntando. Los periodistas, siempre astutos, buscando la primicia, la declaración jugosa. Y ahí está Demet, radiante, respondiendo con esa naturalidad que la caracteriza, esa que la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y aclamada internacionalmente. La pregunta, si bien directa, no es malintencionada en sí misma. Se trata más bien de capitalizar el interés público en la pareja de actores que ha conquistado el corazón de millones de personas con su química en pantalla y fuera de ella. Can y Demet formaron una dupla explosiva en la serie Erkencikus, y desde entonces, la sombra de su conexión ha seguido flotando en el aire, alimentando un sinfín de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores, quienes idealizan su relación y buscan cualquier indicio de que la ficción pueda haber trascendido a la realidad. Entonces llega la pregunta crucial. ¿Qué opinas de los abdominales de Can Yaman? O algo similar, formulado de esa manera tan directa que a veces los periodistas utilizan para cazar una reacción espontánea, para obtener esa chispa que alimentará los titulares del día. Y aquí es donde entra la magia de Demet. En lugar de esquivarla con un simple no sé o un no me importa, o demostrar incomodidad, ella opta por un camino mucho más interesante y astuto, la burla, pero una burla elegante con clase que en lugar de generar tensión, genera simpatía y una sonrisa cómplice, tanto en el entrevistador como en el público. Es una muestra de su seguridad y de su habilidad para manejar la atención mediática sin perder su esencia. Hemos visto clips, fotos y leído innumerables artículos al respecto. Y la reacción de Demet es, sin duda, un espectáculo en sí mismo. Sus ojos brillan con un atisbo de diversión genuina, una sonrisa pícara se dibuja en sus labios, y su lenguaje corporal comunica una mezcla de sorpresa fingida y de que pregunta tan obvia. No hay rubor excesivo que delate vergüenza, no hay negación rotunda que pueda interpretarse como evasión, sino más bien una especie de disfrute del momento, de saber que la pregunta es casi retórica, porque la respuesta, para la mayoría, es meridianamente evidente. Es como si estuviera pensando, ¿de verdad me preguntas esto? ¿No lo ves tú mismo? Lo que me fascina de esta situación es cómo refleja la profesionalidad y la inteligencia emocional de Demet. Ella es plenamente consciente de la dinámica del mundo del espectáculo. Sabe perfectamente que los medios van a preguntar sobre Can, sobre su físico, sobre la química que compartieron en la pantalla y que tanto cautivó al público. Y en lugar de sentirse acorralada, o de optar por respuestas monótonas y predecibles, elige jugar con la situación, añadir un toque de humor y demostrar que se siente cómoda y segura de sí misma, incluso ante preguntas que en otros contextos podrían ser consideradas un tanto personales o podríamos decir, superficiales. Es una forma sutil de comunicar, sí, lo sabemos, Can tiene un físico impresionante y ¿qué? Es un hecho.
Pero lo hace de una manera que no la pone en una posición vulnerable, sino que la eleva, la muestra como una persona perspicaz y con sentido del humor. Su reacción a menudo implica un gesto con la mano, un movimiento casual que resta importancia a la pregunta, una risita contenida que apenas escapa, o una mirada rápida y cómplice hacia quien le está haciendo la pregunta. Como si estuviera compartiendo un secreto. ¿En serio me preguntas eso? Es una manera de reconocer la pregunta, de no ignorarla de forma grosera, pero de ponerla en su justo lugar, sin darle más importancia de la que realmente tiene en el contexto de su vida profesional y personal. A veces, puede que incluso responda con algo verbalmente más explícito, pero siempre envuelto en esa aura de complicidad, como, bueno, es evidente, no, o un simple encogimiento de hombros acompañado de una sonrisa que lo dice todo. Esa sonrisa es la clave, porque esa sonrisa es la que rompe el hielo, la que muestra que no se toma a sí misma ni a la pregunta demasiado en serio, y eso es algo que el público aprecia enormemente. La autenticidad en esos momentos es lo que crea conexión. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman es un hombre que cuida muchísimo su imagen y su preparación física. Sus entrenamientos son legendarios y su dedicación al gimnasio es algo que él mismo comparte de forma activa con sus seguidores en las redes sociales. No hay duda de que su disciplina y su esfuerzo físico son notables y un componente importante de su atractivo para el público. Por lo tanto, preguntarle a Demet sobre sus abdominales es casi como preguntarle a un chef experimentado si el pan recién horneado, que ya se ve dorado y crujiente, está efectivamente cocido. Es algo que se ve a simple vista, una verdad palpable. La gracia y el ingenio residen en cómo Demet, con esa habilidad innata que la caracteriza, transforma una pregunta potencialmente embarazosa o incómoda en un momento de ligereza, de complicidad y de conexión genuina con el público y los periodistas. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Constantemente bajo el escrutinio con cada palabra, cada gesto, cada expresión facial analizada y diseccionada por medios y audiencias. Y Demet, en esta situación particular, demuestra una maestría para navegar estas aguas turbulentas con soltura y gracia. No se trata solo de ser una actriz hermosa o talentosa, sino de poseer esa inteligencia social tan valiosa para manejar las situaciones del día a día, especialmente las que giran en torno a su vida profesional y personal, y que inevitablemente implican una exposición pública. Además, este tipo de interacción puede ser vista como una forma de bromear con la imagen pública de Can, una imagen que en parte él mismo ha construido con esmero y que se ha convertido en un elemento distintivo de su personalidad mediática. Demet, al burlarse sutilmente, se posiciona no solo como una colega, sino como alguien que conoce bien a su compañero, que comparte el humor que rodea su figura pública. No es una crítica, no es un juicio, es una complicidad, una forma de juego entre compañeros de profesión que se entienden y se respetan. Es como si dijera con esa sonrisa, sí, todos sabemos que Can es un espectáculo de hombre, y yo como testigo cercano, soy consciente de ello. Es un reconocimiento implícito de su atractivo, pero enmarcado en el humor y la camaradería. Para los fans, este tipo de reacciones son oro puro. Alimentan la fantasía, la ilusión de que quizás hay algo más que una amistad o una relación laboral muy cercana y de confianza. Las redes sociales se inundan de comentarios, de memes creativos, de GIFs que recrean ese momento de burla y complicidad. Es un recordatorio constante de la conexión que crearon en pantalla y que, de alguna manera, persiste y se reinventa en la imaginación del público, que anhela ver a sus parejas favoritas de la ficción compartir también una conexión especial en la vida real. Es importante recordar, y esto es crucial, que más allá de las especulaciones y los deseos de los fans, Demet y Can han mantenido siempre una relación de respeto mutuo y de sólida compañerismo. Su éxito conjunto en Erkentzikos es un testimonio contundente de su profesionalidad, de su dedicación y de la química actoral que lograron capturar de manera tan efectiva en pantalla. Y este tipo de momentos, donde Demet responde con humor a preguntas sobre Can, refuerza precisamente esa idea de una relación amistosa y relajada, libre de tensiones innecesarias o de incomodidades forzadas. Ella no se ve afectada negativamente por la pregunta, al contrario, la utiliza como una herramienta para mostrar su personalidad magnética, su carisma natural y su inteligencia para manejar los focos. La reacción de Demet Özdemir ante la pregunta sobre los abdominales de Can Yaman es, en definitiva, un ejemplo paradigmático de cómo una figura pública puede manejar situaciones mediáticas con una combinación maestra de inteligencia, humor y elegancia. No se trata de negar la evidencia ni de ser evasiva, sino de jugar con la situación,
de añadir un toque de picardía que haga el momento más ameno y sobre todo, de demostrar que se siente cómoda en su propia piel, en su profesión y en las dinámicas del mundo del espectáculo. Es una respuesta que deja una impresión positiva, que genera empatía en quien la observa y que sin duda, ha sido uno de esos pequeños momentos que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante y entretenido. Así que la próxima vez que veamos a Demet en una alfombra roja, en una entrevista de prensa o en cualquier otro evento público, recordemos esta pequeña anécdota. Es un recordatorio vívido de su ingenio, de su gracia natural y de cómo, a veces, las preguntas más directas y aparentemente triviales pueden tener las respuestas más entretenidas y reveladoras, especialmente cuando provienen de personas tan carismáticas y con tanta chispa como ella. Es esa habilidad para convertir un momento potencialmente incómodo en una chispa de diversión y complicidad, lo que la hace tan querida y admirada por el público. Demuestra que aunque sean estrellas de cine y televisión, también son personas reales, con sentido del humor, capaces de reírse de sí mismas y de las situaciones curiosas que los rodean. Y esa autenticidad, esa humanidad, es al final, lo que más conecta con nosotros, los espectadores. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero sinceramente que hayan disfrutado de este pequeño viaje por la reacción de Demet Özdemir ante una pregunta tan particular. Hemos visto cómo con una simple burla elegante y una sonrisa contagiosa, supo manejar una pregunta un tanto peculiar sobre el físico de Can Yaman, demostrando una vez más su carisma innato, su inteligencia aguda y su profesionalidad impecable. Es fascinante cómo un pequeño gesto, una mirada o una sonrisa, pueden decir tanto, ¿verdad? El arte de la comunicación no verbal en su máxima expresión. Gracias de corazón por acompañarnos hasta aquí. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado entretenido, informativo y sobre todo, si han disfrutado analizando estos detalles del mundo del espectáculo, por favor, no se olviden de regalarnos ese generoso me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a mantener vivo este canal. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra creciente comunidad. Denle clic a ese botón rojo y muy importante activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes en futuros vídeos. Además, nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Creen que respondió de la mejor manera posible? ¿Tienen alguna otra anécdota similar que quieran compartir? Queremos saber su punto de vista y abrir un diálogo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, análisis y el mejor contenido del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.